Hola chicos, nuevamente nos estamos viendo por esta materia. Eh, Solo para recapitular algunas situaciones que vimos la clase pasada en torno al tema de la Guerra Fría. Recuerden que es este conflicto post Segunda Guerra Mundial, en donde los principales contendientes son Estados Unidos y la Unión Soviética. El objetivo de los dos es controlar al mundo por medio de esos dos grandes bloques político-económico, que uno es el capitalismo, liderado por los Estados Unidos, y el otro es el socialismo, que después va a evolucionar el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. Y recordemos también que hubo algunos países que sufrieron las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue Alemania, y es el tema que vamos a ver el día de hoy con el muro de Berlín. Bien, el muro de Berlín, una vez que Alemania se divide por esta repartición de dicho país, Estados Unidos va a tomar la parte oeste de Alemania y la URSS o la Unión Soviética va a tomar la parte este de Alemania. Entonces, desgraciadamente, este país va a quedar dividido, y pues aquí vamos a comenzar a ver algunas de las láminas, que es en donde con las que vamos a trabajar. Esta presentación está en su carpeta de la materia de historia, búsquenla, aparece como Berlina Mauer, perdón, que es el nombre original que recibe esta barrera o este muro. Bien, su construcción inicia el 13 de agosto de 1961, y pues ahí en la presentación, la segunda presentación, les puse una imagen en donde se ve cómo se está construyendo esta parte, en la parte este de Alemania, dicho muro. Va a tener diferentes fases, y pues en esta primera fase, pues si se alcanza a ver ahí, el muro no rebasa más del metro. Posteriormente vamos a ver cuánto es su altitud como su longitud total. Bien, en la tercera lámina ahí les estoy poniendo la repartición o el mapa de cómo queda estructurada la ciudad de Berlín una vez que se inaugura o se comienza la construcción de este muro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue uno de los países que sufrió los estragos de dicho acontecimiento. Entonces ahí vemos que hay 4 países que están tomando posesión de la capital del país bávaro. En la parte este tenemos al sector soviético, y en la parte oeste tenemos al sector norteamericano, el sector británico y el sector francés. Recuerden que estos dos países hicieron una alianza con los Estados Unidos, y pues al triunfo de los Estados Unidos en esta guerra, pues ellos también van a tener ciertos beneficios, aunque pues es evidente que Europa va a quedar devastada, y la única potencia en este sentido de los vencedores pues van a ser los norteamericanos, y pues van a quedar custodiadas estas dos ciudades, y van a comenzar a tener diferencias. ¿Diferencias en qué sentido? En el sentido de la bandera. Ahí en la lámina número 4 le estoy poniendo la bandera de la República Democrática Alemana. Este va a ser otro nombre con el que se le conozca a la Alemania encabezada o dirigida por los soviéticos, la RDA, la República Democrática Alemana, o que también se le va a conocer como Alemania Oriental, liderada por la URSS, y pues que queda en el lado oeste de Berlín. Y posteriormente tenemos a la RFA, la República Federal Alemana, liderada por los Estados Unidos y ubicada en el lado oeste de la capital bávara. Esta bandera, pues los símbolos que van a tener esta bandera, pues prácticamente se van a mantener, puesto que estos símbolos son los que utilizan los alemanes actualmente. Para la lámina 6 tenemos la encabezada un muro, dos naciones. Desgraciadamente este muro pues va a separar familias, va a separar grupos sociales, y pues prácticamente va a dividir a Alemania. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia radica en que los alemanes del lado soviético
no tenían tanta apertura comercial, es decir, no llegaban tantos productos hacia la RDA, hacia la República Democrática Alemana. ¿Por qué? Porque estaba custodiada por los soviéticos. En su momento lo vamos a ver. Lo que hace la política soviética es encapsular, proteger al Estado o al país que está custodiando. Entonces, no permite la llegada de nuevos productos. Entonces, en este escenario, lo único con lo que va a contar Alemania va a ser con los productos que se crean o que se fabriquen de ese lado del muro. Y pues desgraciadamente va a haber mucha hambre, va a haber mucha pobreza, mientras que en el lado occidental pues va a ser el contraste muy marcado, puesto que aquí, como Estados Unidos es la nación que la encabeza, es un parte del Estado capitalista, y pues aquí sí va a tener muchos productos con los que puedan comerciar. Van a tener mucho acceso a estos productos. Entonces, muchas de las razones por las cuales las personas van a querer salir de una Alemania a la otra va a ser esta situación de los productos y el nivel de vida al que estaban ellos acostumbrados. Desgraciadamente, ¿cuáles fueron las consecuencias de que estas personas quisieran brincar al otro lado? Asesinatos y muertes, puesto que muchas de estas personas, en este afán de quererse pasar al lado federal, pues van a perder la vida. Hay muchas anécdotas. Existe una de un músico alemán que vivía en la República Democrática, que en este afán de querer salir ya de este lado del muro, va a querer brincar hacia el otro lado y le pide ayuda a un residente de la RFA. Y pues esta persona accede, se guarda, se esconde en una funda de un cello, esos instrumentos musicales muy grandes. Y pues desgraciadamente la aduana o los policías de la RDA lo detectan y lo fusilan en el momento. Entonces va a haber muchos casos de muchas personas que intentaron esta situación. Me atrevo a decir que el 80-85% de ellos no pudieron pasar al otro lado. Y pues desgraciadamente fue una lección de vida que la historia nos enseñó, pero que no todos acatamos. Chequen las noticias de Donald Trump. Esto pasó en el 61, estamos en el año 2021 y no puede ser que este personaje no haya atendido o no haya comprendido el objetivo de estos muros, ¿no? Que son dividir a familias, dividir a personas, más allá de otros aspectos. Primero hay que colocar el aspecto humano. Bien, la longitud del muro de Berlín alcanzó 155 kilómetros y en algunas partes alcanzó una altura de hasta 3.6 metros o hasta 4 metros. Entonces ahí era muy elevado el muro, si se dan cuenta. Ahí les puse una foto en la diapositiva 7, en donde más o menos ustedes pueden dar cuenta de la dificultad pues, que existe si alguno de ustedes pretende brincarse al otro lado. Aquí existe un lugar, una sección que se le conoce como la Franja de la Muerte, y ahí en esta imagen que les coloqué podemos ver cómo era la organización de este muro de Berlín, ¿no? Existe un muro de contención en el lado occidental y existe un muro de contención en el lado oriental, y en la parte del medio hay una torre de vigilancia que estaba pues checando los dos lados, tanto el lado occidental como el lado oriental. Existen perros, existen patrullas y existen soldados que están en la parte interior de este túnel, de este muro, en donde ellos pues prácticamente se dan cuenta quién pasa y quién no pasa. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, pues está muy controlado. ¿Para qué? Pues para que las personas no brinquen hacia el siguiente lado. Desgraciadamente este muro pues duró de 1961 hasta el año de 1989, cuando el 9 de noviembre del 89 Gorbachev decreta la perestroika, y pues con esto, al decretar la perestroika, esto lo vamos a ver más adelante, la perestroika es ¿se acuerdan que les había dicho esta burbuja proteccionista? Pues la perestroika es que prácticamente esta burbuja proteccionista se rompe y pues muchos productos del exterior pueden ingresar a estos países. ¿Se acuerdan que les había puesto un video del primer McDonald's en Moscú? Lo pueden volver a checar, se los voy a dejar aquí en la descripción. Ahí en este video pues se dan cuenta
el hambre, tal vez no literal, pero sí el hambre que tenían los soviéticos por adquirir productos de fuera. Y el claro ejemplo, pues este primer McDonald's se inaugura en Moscú. Bueno, pues como pueden ver en la foto, el hecho de que hayan comenzado con la destrucción de este muro de Berlín, pues generó mucha felicidad entre los alemanes de la época. Existen muchas películas, hay muchos pasajes. Si tienen tiempo, ahora que están ahí en casita, chequen el concierto de Pink Floyd, que se llama The Wall. Es un concierto en donde lo hacen en Berlín y pues simbólicamente construyen un muro y al final del concierto pues lo derriban. ¿Por qué lo hicieron en Berlín? Pues para demostrarle al mundo que pues estas situaciones de los muros, de las barreras, pues se deben de derribar. Y pues esto fue un icono que a los alemanes los dotó de mucho orgullo, de mucha felicidad. En la lámina 10, aquí vemos cómo pues en esa imagen el personaje que está con el mazo, pues prácticamente está concentrado todo su odio, toda la frustración, todas las tristezas que existió, pues para derrumbar este muro. Cuentan que si ustedes visitan la ciudad de Berlín, se pueden traer como souvenir una partecita del muro en forma de llavero. Entonces ahí podría ser una buena pieza de arqueología moderna que pues nos pueda explicar una parte de la historia. Y pues para solo mencionar algunas situaciones con respecto a esta cuestión del muro, hasta esto ocurrió en 1989, hasta el año del 2006, que es cuando se organiza el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania. Los alemanes se preocupan mucho por demostrarle al mundo que ellos no son nazis y que son un país pues pacífico. Y parte de ello pues existen estos acontecimientos como el deporte, que a ellos los dotan de identidad, los dotan de orgullo, los dotan de prestigio. Recordemos que esta cuestión de la identidad y del orgullo nacional en Alemania es un poquito complicado hablar estos temas. ¿Por qué? Porque recuerden que la Alemania nazi, uno de sus puntos más fuertes, pues se basa en la identidad y en el orgullo nacional. Y no es que una cuestión esté peleada con la otra, pero pues en su momento fue un icono pues del ser nazi, ¿no? El propagar estas ideas nacionalistas, pues en su momento fue algo malo para los alemanes. Hoy en día, pues ya no, ya estas situaciones ya se superaron, pero pues es para que nos demos cuenta y nos magnifiquemos y veamos qué tan importantes son estas situaciones. Angela Merkel es la primera ministra de Alemania. Hace un par de semanas mencionó que ningún acontecimiento había sacudido tanto a Alemania como el COVID-19 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que con esto sí podemos dimensionar lo que está significando este virus, que pues imagínense, si estamos hablando de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, y lo que conllevó para los alemanes esta pérdida o esta derrota de esta guerra, pues ahorita se está tocando un tema en donde ellos en su línea del tiempo lo van a marcar, y no solo ellos, la humanidad entera, pero en Alemania sí están haciendo esta analogía muy similar. Yo buscando aquí dentro de los apuntes de la historia de México en cuanto a epidemias, pues la epidemia más grande que se ha encontrado data de la conquista de 1521 de la viruela negra, en donde alrededor de 22 millones de indígenas murieron. Actualmente no podemos equiparar un acontecimiento de la historia de México que nos impacte tanto como es el caso de Alemania, haciendo la analogía, pero pues una vez que termine esta pandemia, que esperemos sea pronto, pues vamos a poder sentarnos y empezar a analizar con qué acontecimiento lo podemos asociar. No se puede asociar con la Revolución Mexicana porque ahí hubo millones de muertos, no lo podemos asociar con la Guerra Cristera puesto que también hubo millones de muertos ahí, y aquí apenas llevamos me parece que 1024 fallecidos hasta el momento. Estas cifras desgraciadamente van a incrementar, pero insisto, hasta que no se termine estas defunciones o esta propagación del virus, no podemos sentarnos a analizar esta situación. Bueno chicos, pues nada más para recordarles que quédense en casa, si no es necesario no salgan, y pues disfruten estos días que van a tener de
merecidas vacaciones. Disfruten mucho a su familia y cuídense.